Buenas tardes. De nuevo, tras repasar la actualidad valenciana y tal como les comentábamos, iniciamos Ágora en 7 Televalencia. Hoy muy pendientes de la situación de pandemia que vive la Comunidad Valenciana. Algunos expertos, Margarita del Valle, hablan de una cuarta ola. Estamos en el peor momento. ¿Qué va a hacer el gobierno valenciano? Es una de las preguntas que nos vamos a hacer. Confinamiento sí, confinamiento no, división en el gobierno valenciano. Ya saben, tanto Unidas Podemos como Compromís presionan ya para que se estudie el confinamiento en la Comunidad Valenciana. Mucho que debatir, mucho que preguntar con nuestros invitados presenciales y también por videollamada. Es diputado autonómico del Partido Socialista, David Calvo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Máxima preocupación en el gobierno valenciano. Sin duda. Veremos qué ocurre con ese confinamiento. Está también el diputado autonómico de Podemos, Ferran Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Preocupación también. ¿Ustedes apuestan por ese confinamiento? Sí, por supuesto, máxima preocupación, y creemos que las medidas que tomemos, cuanto más robustas sean ahora, más cortas serán en el tiempo. Y del Partido Popular nos acompaña el diputado autonómico, Alfredo Castellón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Preocupación, ¿hay que confinar o no? ¿Está sobre la mesa? ¿Qué opina el Partido Popular? Estamos tremendamente preocupados porque se da la sensación de un caos absoluto. Sí, incluso la gente que comparte la misma información, se supone, en el gobierno, cada uno dice una cosa, pues eso nos hace que estemos tremendamente preocupados. Bueno, pues llama la atención sin duda alguna esa división en el gobierno valenciano. Por videollamada tenemos también al diputado de Compromís, Juan Ponce. Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Y bienvenido, Compromís. Hoy sorprendía con esa decisión, insisten en un confinamiento ante las preocupantes cifras. Juan, lo vamos a ir viendo a lo largo de esta tarde-noche. De acuerdo, pues nada, lo vamos hablando. Sí, enseguida le doy paso, pero antes queremos escuchar las declaraciones del presidente Ximo Puig. Ha dado una rueda de prensa, no sobre el COVID, sí, sobre materia económica, pero se le ha preguntado. Dice que hay margen todavía antes de llegar a un confinamiento domiciliario. Hi ha marge encara per a arribar a altres mesures abans d'un confinament domiciliari. Pensem que un confinament domiciliari també té conseqüències molt negatives sobre la salut i, per tant, això és una qüestió que és competència estatal, però que en qualsevol cas seria el darrer espai possible. Primer análisis, rondan nuestros diputados desde el Partido Socialista. David Calvo, ¿es competencia del Estado? ¿Es competencia de la Comunidad Valenciana? Más que hablar de las competencias, me gustaría hablar el minuto resultado, ¿no? ¿En qué situación estamos? Estamos en una situación, sin duda, con unos números muy desfavorables. Estamos en una situación relativamente preocupante, pero creo que no estamos en una situación de hacer un discurso ácido y un discurso del sabelotodo, porque creo que ninguno de los que estamos aquí, ningún político y política, dispone de un manual de pandemias mundiales, ni con las instrucciones que se tienen que tomar en una situación así, y creo que lo hemos estado viendo en todo momento. El barómetro para justificar la buena o mala gestión del Consell, pues obviamente ha habido una primera fase que sí que hemos aguantado, hemos hecho un resorte bastante importante con respecto a la primera ola, y ahora en la segunda ola sí que es cierto que estamos sufriendo una serie de datos muy desfavorables. Y en esa línea estamos. Me gustaría recordar las medidas que se han tomado y ese minuto resultado en el que estamos. Desde el 7 de enero estamos en una situación que si el cumplimiento se hiciese de forma exhaustiva, en un contexto de semiconfinamiento, con un control perimetral de toda la Comunidad Valenciana, con 29 localidades, con un control perimetral exhaustivo, con una restricción del comercio del 30%, con una restricción de la hostelería que a las 5 de la tarde tienen que cerrar la chapa. Pero estamos peor que en marzo, diputado, con las peores cifras que en marzo cuando nos confinaron, pregunto. Son relativas, son relativas. Antes lo estábamos hablando, un poco a micrófono cerrado. Yo que soy bastante estudioso de los números, y sí que es cierto que cuando ves los índices del Ministerio, a nivel de tasa de incidencia, sí que es cierto que la tenemos elevada, pero después te comparas con otras comunidades y a nivel de mortalidad y a nivel de hospitalizaciones, con esa incidencia no es relativamente elevada la nuestra, sino todo lo contrario. Y eso quiere decir que nuestra incidencia es más real que respecto a otras que son más simuladas. Enseguida damos paso, pero Juan Ponce, cuéntenos cómo ha sido la decisión. Compromís se desmarca de la Generalitat, del Partido Socialista, y hoy insiste que es necesario un confinamiento parcial ante las preocupantes cifras.
Cuéntenos esa decisión. Bueno, no existe tal desmarque. Vamos a ver, estamos ya en un preconfinamiento, en un confinamiento parcial, porque se han explicado algunas de las medidas que ahora mismo están encima de la mesa y se están aplicando. Nosotros lo que pedimos es una vuelta de tuerca en el sentido de intentar minimizar los contactos donde ya tenemos constancia que se están produciendo los contagios. ¿Por qué? Porque estamos ya en un punto en el que la ocupación de las UCIs y en general de los hospitales ya ha superado un listón preocupante y, por tanto, hay que intentar frenar de la forma que sea digamos, ascenso en el número de contagios. Y las medidas que nosotros proponemos, que no es un confinamiento absoluto ni mucho menos, confinamiento pero sí parcial, que ¿no? Hacen hincapié en mantener la actividad educativa, porque se ha demostrado que en las escuelas no se están produciendo los contagios. Mantener los servicios públicos, apostar por el teletrabajo allá donde sea posible, tanto a nivel privado como por parte de la Generalitat Valenciana, mantener una práctica deportiva saludable y segura, que también se ha demostrado que no es foco de contagio, pero sí suspender la hostelería, las actividades hoteleras y de ocio y los centros comerciales superiores a 800 metros cuadrados, los grandes centros comerciales, así como los espectáculos no programados en los que se pueda producir aglomeraciones tanto en la entrada como en la salida. Esas son básicamente las nuevas medidas que nosotros proponen desde Compromís. Sí, por Sí, Juan, enseguida le doy paso, pero quería también que pudieran participar tanto el compañero de Podemos como desde el Partido Popular. Primero escuchamos ¿coinciden con Compromís en estas medidas y por qué no van de la mano los socios de gobierno? Es la pregunta que se hace también el ciudadano de la calle. Yo creo que el principal temor que tenemos es que cometamos el error que cometió la Comunidad de Madrid a finales del verano, que es tomar medidas poquito a poquito, incrementando la severidad poquito a poquito, mientras la ola de contagios te sobrepasa. Creemos que para evitar ese riesgo es mejor tomar las medidas más contundentes posibles ahora, de modo que frenemos en seco la ola de contagios que estemos teniendo y, por lo tanto, podamos minorar en el tiempo los efectos de las medidas que tenemos que tomar ahora. Para eso, sí, creemos que tenemos que tomar medidas como las que tomamos en el mes de marzo, porque tanto el número de hospitalizaciones como la ocupación de camas UCI ha sobrepasado ya los niveles de finales de marzo. Por lo tanto, tiene sentido que, digamos, apliquemos medidas de una severidad como las que ya aplicamos en aquel momento. Desde el Partido Popular, ¿cómo se ve toda esta situación? Con una tremenda sorpresa de ver que todo esto es fruto de una improvisación absoluta. Se han pasado mucho tiempo durante la primera fase de la pandemia hablándonos de que iban a tomar las medidas que dijeran la ciencia, que iban a tomar las medidas que dijeran los expertos. Y se ha descubierto que no había comité de expertos, ni hay actas, ni hay acuerdos de esos expertos. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay expertos? Pues que cada uno tira para un lado. Y entonces, entre hacer lo que dice el PSPB, lo que dice Compromís o lo que dice Podemos, debe de mediar información. Y nosotros no la tenemos, hombre. Si nos fiáramos de lo que decía ayer la consellera que sale a la rueda de prensa y da unos datos de incidencia de 380 por 100.000 habitantes, y hay un periodista que le dice, oiga, el Ministerio ha dado un dato que ya supera los 500. Y dice la consellera, vale, es que cuando he salido no lo sabía. Pero vamos a ver, ¿quién le da el dato al Ministerio si no es la propia Consellería? Es que tuvo ahí un error importante de la consellera. Tú lo calificas como error, pero a mí me parece una ocultación de datos tremendamente grave. Ocultación de datos. Desde el Partido Popular dicen que se dice desde el Partido Socialista ante esta situación. Juan Ponce también puede intervenir cuando quiera, señor Ponce. ¿Está usted en abierto? Sí, pues. Si al margen de las discrepancias que se han dicho de las diferentes formaciones políticas que conforman el Consell, hay que decir o hay que diferenciar claramente lo que es un gobierno único, y después están las formaciones políticas. Y cada uno de nuestros grupos piensa y propone y debate ideas para paliar a la mayor brevedad posible esa crisis. Y esto es más que normal. Lo que está claro es que hay tres voces y solo hay una única palabra, que es la que figura en el diario oficial de la Generalitat. Esto por un lado.
¿Qué es lo que ha hecho, que antes ha comentado el diputado del Partido Popular, que no se ha hecho nada? Discrepo porque hay que hacer una labor muy cronológica, muy elemental. 17 de diciembre. El 17 de diciembre salimos en todas las portadas de todos los diarios, de todos los medios de comunicación, que éramos la comunidad que medidas más restrictivas estaba poniendo, y además en vísperas de Navidad. Pues hemos fallado estrepitosamente. ¿Has visto los datos, no? ¿Qué hacemos el 7 de enero? Volvemos a meter medidas muy rigurosas que nos sitúan en un contexto de semi-confinamiento. Eso sí, habría que hacer una solicitud de responsabilidad colectiva, porque hemos visto todos ciertos episodios que nos encogen y hay que clamar a la responsabilidad y al cumplimiento exhaustivo de cada una de esas medidas. ¿Y cuál es la situación, el minuto resultado de ahora? Obviamente hay que darle recorrido a esas medidas que se tomaron el día 7, ¿sí?, y nos contextualizamos al día 14 y día 20, que veremos si hay un resultado. Señor Ponce, ¿quería usted añadir algo? ¿No están dando los resultados óptimos las medidas tomadas? ¿Hay que tomar más? No, el dato del señor Castelló no era correcto. ¿No? Eran 393 casos por cada 100.000 habitantes. 393 a fecha 8 de enero. Sí, lo tengo aquí delante, no hay duda. Pero Ponce, es que la consellera se fue de 100 y pico, que es lo que estoy diciendo yo. Es que dio un dato de 100 y pico mal. Señor Castelló, me gustaría decir un par de cosas, si es posible. Sí. Es que no le oigo al señor Castelló. Quería decir que era fundamental para nosotros también crear un fondo de emergencia autonómico y otro estatal. Pensamos que el Estado tiene que contribuir a que las medidas de ahorro que tenemos que hacer las autonomías, concretamente las actividades que han de restringir su actividad, valga la redundancia, el sector hostelero, el sector hotelero, el del ocio, los de viajes, tal, pues que se les pueda compensar con ese fondo de emergencia que precisamente hoy mismo ha anunciado el señor Puig, que a nivel autonómico ya se crea un fondo en este sentido, nos alegramos de ello, y hacer todos los esfuerzos posibles para que la vacunación vaya al 100%. Está siendo muy triste ver cómo algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, que va a la cola, tiene un porcentaje bajísimo de vacunación cuando se están enviando allí vacunas. Aquí estamos de los que llevamos un ritmo mayor en todo el Estado y hay que seguir apostando por este ritmo. Y para acabar, solamente estas medidas que estamos proponiendo, que son dar una pequeña vuelta de tuerca más, proponemos reevaluarlas en 3 semanas. De forma que, si vemos que si se frena el nivel de contagio, pues se podrían atenuar. Y hemos de tener en cuenta un último dato, que ahora mismo están aflorando los contagios que se produjeron en torno a Nochevieja. ¿Vale? A Nochevieja. La próxima semana saldrán a la luz los que se han producido en torno a Reyes y veremos realmente la intensidad de la epidemia donde está. Por tanto, no es descabellado poner ahora todos los medios para frenar el contagio. Señor Ponce, tenía una pregunta, señor Castelló, para usted, le escucha perfectamente. No, era sobre el fondo, que se han inventado que aparte los ayuntamientos y las diputaciones ponga ese dinero, pero del Estado nadie ha dicho nada del Estado. ¿O tenéis la palabra de Sánchez, Ponce? No, le estamos pidiendo al señor Sánchez que estáis pidiendo. Claro. Ya. Y vosotros también deberíais hacer lo mismo. Claro, supongo. Que lo pedimos, hace mucho tiempo que lo pedimos, pero vosotros votáis en contra cuando lo pide el PP. Pues, si vamos todos de la mano, seguro que conseguiremos. ¿Sabes qué ahora es el problema? Que si vamos de la mano con vosotros, vamos a conseguir lo que estáis consiguiendo. Y es que se habla de salvar la economía o de salvar la sanidad. Y estáis hundiendo la economía y estáis hundiendo la salud de la gente, las dos cosas. A ese proyecto no contéis con nosotros, Ponce. De ninguna manera contéis con nosotros. Señor Ponce, yo creo que ha quedado clara la postura de Compromís. Vamos a seguir la tertulia presencial. También queremos conectar con Ciudadanos. No sé si quiere añadir algo más y despedimos su conexión, señor Ponce. Bueno, pues nada, agradeceros la oportunidad de poder explicar, aunque sea muy someramente, las medidas que estamos proponiendo. Desde Compromís había una preocupación, como no puede ser de otra forma, sobre la situación en la que estamos ahora mismo y a la que veíamos que nos habíamos abocado por lo que acabo de decir, que todavía no se han visto los contagios que se han producido todas estas fiestas navideñas, que se relajó en parte el control para que la actividad económica no fuera eliminada, digamos, drásticamente,
y lo que pedimos a la sociedad es lo que también están pidiendo muchos alcaldes y de todos los colores, que la gente se autoconfine de la mayor manera posible, dentro de sus posibilidades, y que, bueno, que se apueste por el teletrabajo y que se evite salir de casa si no es imprescindible. Está claro. Pues gracias, señor Ponce, diputado autonómico de Compromís, por darnos su postura y contarnos esa decisión que se ha tomado. Compromís insiste en ese confinamiento parcial. Buenas tardes, buenas noches, cuídese. Damos paso a Ferran Martínez, diputado autonómico de Unidas Podemos. 3 cosas que quería puntualizar. La primera, yo creo que no tiene sentido que nos pongamos aquí a sembrar dudas sobre la transparencia y la información que ofrece la Generalitat Valenciana, menos desde los partidos de la oposición. Quiero recordar que durante el confinamiento que hubo entre marzo y mayo, el presidente de la Generalitat se reunió semanalmente con los 3 portavoces de la oposición y con los portavoces de los grupos del Botánic. Mañana, por cierto, hay un encuentro, esta misma semana hay una reunión convocada por el presidente de la Generalitat con Isabel Bonich. Isabel Bonich lo ha tenido que pedir por escrito, y con el señor, porque hacía 3 semanas que no se reunía con ella. Hombre, déjame acabar, por aclararlo, Ferran, déjame 3 semanas hace que Isabel lo había pedido. Y esto además no tiene precedentes ni comparación con ninguna otra comunidad autónoma. Durante el confinamiento que hubo entre marzo y mayo, en la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso no se reunió ni una sola vez con los partidos de la oposición. Punto número 2. Acuerdos. Yo creo que tanto el Partido Socialista como Compromís como Unides Podem estamos exactamente en la misma línea, que es la de fortalecer las restricciones. Es verdad. Pero llama la atención, permítame que le diga que llama la atención que hoy se desmarque Compromís y Unidas Podemos. Es verdad que con matices, pero vamos en la dirección de endurecer las restricciones porque los datos así lo aconsejan. Y en segundo lugar, estamos las 3 fuerzas del Botánic convencidas de que tenemos que lanzar un paquete de ayudas para sostener a nuestra economía. Y aquí también quiero establecer una comparación. Las ayudas que ha lanzado hasta el momento la Generalitat Valenciana tampoco tienen parangón con ninguna otra comunidad autónoma, ni muchísimo menos las gobernadas por el Partido Popular en Andalucía o la Comunidad de Madrid. Las lanzadas hasta ahora. Pero es que aparte de esto, se está planteando ahora un fondo COVID de 120 millones de euros que se ha acordado, por cierto, con las diputaciones y con los alcaldes de las 3 principales localidades, de los 3 principales municipios valencianos. Bueno, Valencia, Alicante, Elche y Castellón. Y, en tercer lugar, ¿qué es lo que se propone desde los partidos de la oposición? Porque tú antes has lanzado una pregunta, habrás observado que el señor Castelló no ha respondido. ¿Qué es lo que se propone desde el Partido Popular? Absolutamente nada. Desde los partidos de la oposición a lo que se dedican es hacer de capitán a posteriori, que es no proponer absolutamente nada, que es lo que debemos hacer, porque desde Unides Podem, desde Compromís y desde el Partido Socialista hacemos propuestas porque es lo que nos corresponde, es nuestra responsabilidad, y otros lo que se dedican es a mirar, a comer palomitas y luego, cuando ya ha pasado la ola, pues eso sí, dicen lo que debería haberse hecho. Ahora y le preguntamos ellos no propusieron al diputado del Partido Popular si creen que hay que confinar o no. Desde el Partido Socialista, David, ¿nos puede decir si está encima de la mesa? Hoy el presidente lo ha dejado claro, hay margen todavía antes de llegar a un confinamiento domiciliario, pero ¿se puede estar planteando en los próximos días, semanas? Lo ha dejado claro en la intervención, creo que de ayer o antes de ayer. Hoy ha hecho una también. Sí, pero en la de ayer o en la de antes de ayer, creo concretamente, dijo que claro, que cualquier opción está encima de la mesa, sino lo que no está encima de la mesa es de hacerlo de forma inmediata. ¿Por qué? Porque hay que dejarle cierto recorrido a las medidas tan rigurosas que he mencionado anteriormente. El contexto en el que estamos, si se cumpliesen a rajatabla todas las medidas que se propusieron el día 7 de enero y que entraron en vigor ese mismo día, nos sitúan en un contexto de semiconfinamiento. Quiero recordarla. Limitación perimetral de toda la Comunidad Valenciana, 29 localidades con un perímetro realmente encorsetado, una restricción de la movilidad nocturna a partir de las 10 de la noche. Estamos en una situación realmente complicada y desde el punto de vista comercial aún sigue, creo, y particularmente así lo defendió ayer el síndic en Corts, el síndic socialista, que existe todavía un margen de maniobra, que es reducir el comercio, reducir la hostelería y reducir la movilidad entre provincias. Aún hay margen, pero todavía obviamente cualquier acción está encima de la mesa. Señor Castelló, contestamos al diputado de Podemos, Ferran Martínez, ¿qué haría el Partido Popular ante esta situación? Yo creo que el señor Martínez, cuando está en las Cortes, realmente, cuando habla alguien del PP, debe desconectar. Porque, mire, hemos sido el grupo político que más propuestas respecto a la COVID ha presentado en las Cortes. Proponer. Otra cosa es que vosotros las votéis en contra. ¿El PP ha propuesto o no ha propuesto poner una enfermera escolar?
Claro que lo propuso. El PP ¿cuántos meses hace que ha propuesto, antes de iniciarse el curso escolar, hacer test de PCR a los profesores escolares? Lo propuso el PP. ¿Usted recuerda cuando al principio de la pandemia, en el mes de abril, propusimos hacer corredores seguros dentro de los centros de salud y de los hospitales, COVID y no COVID? Tampoco se acuerda. Eso fue una propuesta del PP, que meses más tarde adoptaron ustedes. Claro, siguen haciendo las cosas tan mal que hoy resulta que hay el doble de sanitarios contagiados que hacía hace 2 semanas. Hace 2 semanas, hoy hay el doble de los que había. Tenemos 1.058 sanitarios contagiados. ¿Usted no nos ha oído a nosotros hablar de bajada de impuestos? Que si los autónomos y las pymes no están ganando dinero, no tienen por qué pagar impuestos. ¿No lo ha oído? ¿Usted no nos ha oído hablar de quitar tasas y de bajar impuestos a esos sectores? ¿Usted no nos ha ido hablar de planes especiales para el turismo? ¿Me dejas, ya que me has dado la oportunidad? Sí. ¿Usted no nos ha oído hablar de planes especiales para el turismo? ¿De planes especiales para la hostelería? ¿De planes especiales para el ocio nocturno? No, infinitamente mejores, con ayudas directas, no con engañifas. Los que no ha hecho la Comunidad de Madrid, los que no ha hecho la Junta de Andalucía. No con préstamos. Yo le digo, usted me ha dicho que el PP no hace propuestas. Ahí están las propuestas. Le he soltado unas cuantas, las que se me ocurren a bote pronto. Pero vamos, es un insulto que diga que el PP no ha hecho propuestas. Bueno, pues, siempre a posteriori. No, en absoluto. Se las ha hecho mi presidenta al presidente de la Generalitat en la primera hora de la pandemia, cuando se reunían todas las semanas, le hacía esas propuestas. Sobre el confinamiento. Y en el pleno de las Cortes vemos también. Sí. Por favor. Diputado, decía que la síndic del Partido Popular, Isabel Bonich, se le preguntaba ayer en rueda de prensa sobre el confinamiento. Sí, confinamiento no. Escuchamos las declaraciones. Que n'hi ha que prendre medides restrictives com s'han pres, nosaltres hem estat sempre a favor, però han dit que en medides restrictives l'únic que hem aconseguit és els hospitals plens, la pressió hospitalària i les empreses arruïnades. Jo sé que és complicat, però així ha fallat bàsicament la gestió sanitària. Soles en confinaments no podem solucionar el problema si no n'hi ha gestió sanitària. Jo crec que la primera volta se va quedar clar, però pareix que ni en la segona ni en la tercera. I a més, els confinaments que s'estan fent, ho han dit, n'hi ha que fer-los per departaments de salut i ben coordinats. Les mesures que ha pres el senyor Puig han sigut tard, per lo qual jo soles en medides restrictives, si no van acompanyades en sanitàries, són imposibles. Era al hilo de lo que decía el diputado del Partido Popular, también pluralidad, siempre en Ágora. Janet Giraldo, diputada autonómica de Ciudadanos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es la postura de Ciudadanos ante esta situación que estamos viviendo? Situación límite en los hospitales, en pandemia, hoy Compromís, Podemos insisten en ese confinamiento. ¿Qué dice Ciudadanos? Realmente la situación es bastante preocupante, sobre todo porque los 3 componentes del Botànic no son capaces de ponerse de acuerdo y lo que están ofreciendo a la ciudadanía es un espectáculo bochornoso, cuando lo que necesitamos es que se nos dé medidas concretas, que se prevea con suficiente antelación las acciones que se van a tomar. Para la pandemia, desafortunadamente, hemos vivido 3 olas, estamos viviendo la tercera y ya con la primera, siendo yo portavoz de Sanidad de Ciudadanos, le preguntaba a la señora Barceló si estaban preparados para la segunda ola y nos decía que sí. Reiteradas veces nos dijo que sí, que estaba preparada para poder afrontar una segunda y una tercera ola y a la vista está que no es así. Con la vacunación conocíamos con suficiente antelación que llegaría la vacuna a finales de diciembre, tuvieron tiempo suficiente para poderse preparar y no lo han hecho. No han hecho y solo cuando los números le dieron el tirón de orejas, que estábamos muy por debajo de la vacunación que se debía tener a fecha actual, es cuando se pusieron realmente las pilas y empezaron a trabajar. Por tanto, la situación es muy preocupante y tenemos a un Botànic que lo único que le importa es sus cuotas de poder y no solucionar los problemas que realmente tiene la ciudadanía. A ver, tenemos también la atención primaria. Sí, Janet, por dar un poco de juego en la mesa, tanto David como Ferran, no sé si quieren decirle algo a la diputada de Ciudadanos, sí. Espectáculo bochornoso, decía. No, bueno, al margen del diálogo y el discurso legítimo de la oposición de criticar lo
lo menos importante, pues porque al final es muy legítimo las discusiones que tienen tres formaciones políticas que conforman un gobierno, pero que al final la palabra es única y es la que aparece en el diario oficial de la Generalitat. Y eso es así por muy mal que les sepa. Acaba de mencionar un aspecto importantísimo, que creo que es algo que nos debe unir al resto de formaciones políticas, tanto de gobierno como de oposición, que es creer en el plan de vacunación. Ahí obviamente creo que no tenemos ninguna duda, ninguno de nosotros. Creo que una persona vacunada es un eslabón menos de contagio y en ese aspecto la Comunitat Valenciana lo está haciendo francamente bien. Por una sencilla razón, somos casi medalla de bronce a nivel de todas las comunidades del término nacional. Y eso yo creo que hay que ponerlo en valor, y eso hay que defenderlo, y hay que seguir en esa línea y tener el apoyo de todas las formaciones políticas. El minuto resultado es que nosotros sí que distribuimos casi a tiempo real todas las vacunas que se nos facilita el gobierno. Estamos en un porcentaje del 80%, es decir, que tenemos que seguir en esa línea. El resto es un ruido estéril, y creo que de posturas de sabelotodo en una situación en la que no hay absolutamente ningún manual de instrucciones, creo que no es aconsejable. El señor Alfredo quería también intervenir, no sé, con el tema de la vacunación en concreto. Sí, con el tema de la vacunación, porque ha hablado de plan de vacunación. ¿Sí? Este fin de semana le preguntaron al presidente de la Generalitat que en qué momento se iba a vacunar a las personas mayores y dijo que, bueno, que no se sabía todavía. Y ayer le preguntan a la consellera y dijo que, bueno, que en principio se comenzará en febrero. Pero claro, este plan de vacunación, que no se sabe cuándo se va a vacunar a quién y que ha comenzado con datos patéticos, resulta que nos dice la consellera que van a vacunar de 30 a 50.000 personas todas las semanas. ¿Es así? Ayer dijo eso, ¿no? Ese fue el dato que dio la consellera. Bien. Eso significa que dentro de 2 años la población de la Comunidad Valenciana, los 5 millones de valencianos, estarán vacunados. Necesitaremos a ese ritmo 100 semanas. Así es que, si os parece que esto es un plan de vacunación, que desde luego la solución de todo esto pasa por ahí, David, pasa por la vacunación o por alguna medicina que cure esto, indudablemente vamos muy mal si tenemos que esperar 100 semanas para vacunar a toda la población de la Comunidad Valenciana. El dato es de la consellera. Sí. Y estoy cogiendo el mejor de los datos. Dijo de 30 a 50.000, cojo 50.000. Si son 50.000, 5 millones son 100 David semanas. Le contesta, Ferran también quiere es puntualizar algo. Sí, no es opinión política. Si el dato patético es un 80%, situándonos casi en la medalla de bronce de todas las comunidades autonómicas, ojo, datos patéticos. ¿No te das cuenta que no podemos vacunar a un ritmo que vamos a tardar 2 años? Una medalla de hojalata. ¿No te das cuenta que Sánchez no está aportando las medicinas que necesitamos? Ni las está vacunas. En la cola, medalla de oro, pero empezando por abajo. Murcia está en la medalla de bronce empezando por abajo. Nosotros tardaremos 2 años. ¿Os conformáis con eso? Oye, medalla de hojalata para vosotros. Y respecto 2 años me parece a la planificación, ridículo. hay que contar que todavía nos ha llegado solo una de las vacunas. Janet, puede usted intervenir cuando quiera, pero antes Ferran, España. Fíjate qué ridículo. ¿Puntualizar algo de la vacunación? Y enseguida damos paso a Janet. Quería repasar un par de cosas. Lo primero, usted le ha preguntado a la señora Giraldo la misma pregunta que le ha hecho al señor Castelló, que por segunda vez no le ha contestado sobre las medidas que ellos mismos tomarían. Oye, las medidas... he estado 3 minutos hablando, contando es que le ha hecho una pregunta muy sencilla y usted no la ha contestado. Es así de fácil. Las medidas sanitarias que el Partido Popular ha propuesto, igual que las que ha propuesto Ciudadanos, han sido siempre a destiempo y contrarias a las recomendaciones que nos hacían los expertos. Esto es como las enmiendas de los presupuestos. Las medidas económicas que ustedes han propuesto se han limitado a bajadas de impuestos que nos lo está desaconsejando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. ¿Y a estos les hace su caso desde cuándo? Esa es la realidad de las propuestas que ustedes hacen. Gestión sanitaria. Ahí vamos a estar de acuerdo. Lo importante ahora es la gestión sanitaria. Y el señor Calvo le acaba de dar un dato que yo creo que es muy importante. Casi el 80% ya de las vacunas, de lo que tenemos, de las vacunas que hemos recibido. ¿No os parece que habrá que reclamar que venga más y que venga más rápido? Pero me puedes dejar hablar. Y que los hospitales privados colaboren y que el ejército colabore y que hablemos con farmacias y con veterinarios y que tengamos un plan de verdad que no lo tenéis. Es más, la velocidad a la que podamos vacunar, evidentemente, y como se ha dicho, dependerá del número de vacunas que recibamos y probablemente el número irá aumentando con el tiempo. No solo porque vamos a recibir otra vacuna, la de
Moderna, sino porque la producción también se incrementará. Y esto también está previsto por el Gobierno de España, pero simplemente un dato. ¿Sabes cuál es el dato del grado de vacunación que tiene la Comunidad de Madrid? Sí, ya lo ha dicho, 25,2 respecto al 80% de la comunidad valenciana. Si vosotros Castelló, respóndeme a una pregunta. Respóndeme a lo que haga Madrid, porque tenéis ¿Para un qué dato queréis mejor? vacunas? ¿Para qué queréis vacunas si no las aplicáis? Le cuesta entrar a la diputada autonómica de Ciudadanos. No vacunáis a la gente, ¿sí? Porque el Partido Popular y Ciudadanos, que son quienes gobiernan en la Comunidad de Madrid, no aplican las vacunas que reciben. Muy sencillo. En la última semana en la Comunidad Valenciana han fallecido 153 personas, en Madrid 59. ¿Y ese dato qué nos dice? ¿Quieres que veamos cuál es la mortalidad de la Comunidad de Madrid? Es una vergüenza hablar en esos términos. Yo creo que en esos términos no comparemos estos datos que no nos llevan a ningún lado. Solo en la Comunidad de Madrid. Ahora sí pinchamos a la diputada autonómica, señores diputados. Janet Giraldo. Nosotros estáis gestionando vosotros. Ahora sí. Intentaré. Tenéis que gobernar y poneros de acuerdo. Nos gusta la comparación. Poneros de acuerdo. Nos gusta la comparación. Señores diputados, por favor, escuchamos. Por favor, Alfredo. Perdona. Vale, gracias. Ahora sí, Janet Giraldo, es un momento sobre la vacunación. ¿Quería decir algo? Sí, muchas gracias. Sinceramente, el debate que estáis manteniendo ahora mismo en el plató, los televidentes no lo van a poder entender en absoluto. Os lo digo porque no os puedo seguir lo que estáis diciendo y puede que estéis comentando cosas bastante interesantes. Es triste que solo os aferréis a datos recientes, pero os olvidáis de toda la gestión pasada, os olvidáis de los profesionales que tuvieron que sufrir la falta de material, os olvidáis de las personas que tienen que hacer filas y llamadas constantes a los centros de atención primaria para poder que les puedan ver, os olvidáis de todas las personas que se están quedando al margen porque no tenemos personal suficiente para poder atenderles, porque durante 5 años el Botanic no ha hecho absolutamente nada para mejorar la atención primaria. Decíais que hacemos un ruido, que hablamos solo del ruido y que no aportamos propuestas. Desde Ciudadanos propusimos una PNL para que se mejorara la atención primaria y la respuesta del Botanic fue no. No porque estaban trabajando. Si realmente estabais trabajando, ¿dónde están los resultados? Los resultados es que tenemos a las personas esperando largo tiempo, ya no solo para ser intervenidos quirúrgicamente, sino para que les vea en los médicos de cabecera. El espectáculo es muy, muy bochornoso, porque es cierto, dentro de los socios de gobierno tiene que haber diferencias, porque es normal, no sois lo mismo. Pero es que las diferencias las aireáis vosotros. La señora Oltra está saliendo constantemente pidiendo una medida totalmente contraria a la que el señor Puig quiere poner en marcha. Lo primero que tenéis que hacer es aclararos vosotros mismos sobre qué es lo que queréis hacer para la Comunidad Valenciana, para poder mejorar la salud de todos los valencianos y, por supuesto, no dejar tirado a nadie en este momento. Muy bien, pues Janet Giraldo, pero gracias dejar ya también, el espectáculo. Diputada autonómica de Ciudadanos, por darnos su visión por videollamada en este caso. Seguimos en contacto, seguimos en mesa. Vamos a dar paso también a otras declaraciones de otros grupos parlamentarios. Gracias, cuídese, Janet Giraldo. Buenas tardes. Muchas gracias. Si quería, diputado, me pedía paso del Partido Socialista David Calvo en torno un poco incidir en lo positivo, ¿no? Lo positivo es que dentro de esta penumbra, que dentro de esta sombra, que es esta pesadilla que estamos sufriendo, se está viendo la luz. Y se está viendo la luz desde el máximo optimismo que es el plan de vacunación. Antes ha dicho el compañero Castelló que no existe un plan de vacunación, completamente incierto. Está regido por el Comité Interterritorial, que lo conforman todas las comunidades autónomas, está confeccionado con criterios médicos, está confeccionado por las autoridades médicas y realmente está funcionando. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos llenan un cubo de vacunas y ese cubo de vacunas lo vaciamos al mismo ritmo que nos llevan, realmente está funcionando formidablemente bien. ¿Qué va a pasar? Las vacunas que te mandan no sean suficientes. Que el ritmo que van a llegar... Y tú, como eres del PSOE, pues no dices nada y no te quejas. Pero no podemos luchar ante la ciencia, Castelló. No podemos, claro que podemos. Nos tiene que llegar la de Moderna. Claro que podemos. Esto os habéis rendido a todo, David. Llegando en proporción. Pero ¿cuál es el resumen de todo? El ruido es... pues camuflar la gestión de Madrid, que está en un 25,2, camuflar la gestión de Murcia, que está en un 40,3, y la gestión de la Comunidad Valenciana está en casi un 80. Es decir, estamos casi en la pole, en la operación más importante para ganar a este maldito
Si nos conformamos con esto, dar, voy a salir de aquí tremendamente preocupado, tremendamente preocupado. No te puedes conformar en absoluto, con estos desastres de datos. No, hablas de ver la luz. Hay 3.321 habitantes de la Comunidad Valenciana que nunca más verán la luz y tenemos 2.700 ingresados. No os conforméis, os lo pido por favor, no os conforméis. 300 residencias ya están vacunadas. El 25% de los sanitarios están vacunados. La semana que viene hay una previsión de 28.000 personas más. La semana siguiente, 30 y pico mil personas más. A ese ritmo tardaremos más de 2 años. El cubo de vacunas se tiene que llenar con otra vacuna, que es la de Moderna. Esos son los datos y los negativos. La UCI alcanza el 40% de ocupación en la comunidad y la cifra de hospitalizados se dispara. ¿Qué decir al respecto de esta esperanza de vacunación a un ritmo que nos gustaría que fuera más deprisa y la cuarta ola de la que hablan ya los expertos? Yo, respecto a lo que decía la portavoz de Ciudadanos, creo que es verdad y nosotros tenemos que reconocer que esta pandemia nos pilló sin estar preparados para afrontarla. Y eso es así. Y el resultado de eso fue dramático. Y por eso la Generalitat Valenciana hizo el máximo esfuerzo para dotar lo antes posible de material a nuestros sanitarios. Y quiero recordar los vuelos que se hicieron desde China. Quiero recordar la reconversión de industrias valencianas, el trabajo que hicieron nuestros institutos tecnológicos, las ayudas que se pusieron en marcha desde la Generalitat Valenciana y desde el Gobierno de España. Se hizo un trabajo ingente para paliar una situación que es verdad que era muy grave. Igual que es cierto que los datos ahora son pues muy graves. Respecto a esto, gestión sanitaria, ¿qué podemos decir? Bueno, el presupuesto de sanidad para el año 2021 crece en un 10,4%. Eso, además de haber crecido ya en todos los años anteriores, en todos los ejercicios anteriores, y haber revertido todos los recortes del Partido Popular que hizo en la última legislatura en que gobernó. Quiero recordar que fuimos la comunidad autónoma que aplicó mayores recortes en la sanidad pública. El Partido Popular y Ciudadanos, que hasta hace 4 días estaban criticando los hospitales de campaña, bueno, a día de hoy estamos empezando a poner en marcha y a usar los hospitales de campaña que hizo la Generalitat Valenciana. El ritmo de vacunación en la Comunidad Valenciana, como ya se ha dicho, es de los mayores de España y seguirá incrementándose y mejorándose. Los hospitales de campaña ha dicho que se van a poner en marcha, todavía no activos, se están preparando para ello, para lo que... La consellera de Sanitat así lo ha dicho. Bueno, es decir, tenemos infraestructuras, material, un plan de vacunación. Estamos haciendo en gestión sanitaria lo que tenemos que hacer y estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora bien, es verdad que estamos en una situación muy difícil y que tenemos que tomar medidas que sean contundentes y ayudar, por supuesto, al tejido económico a sobrevivir a esta crisis. Entramos en la recta final. Sé que tienen que intervenir, pero no quiero dar paso a la portavoz del grupo parlamentario Vox en les Corts Valencianes, Ana Vega. También ha querido dejar su mensaje de lo que piensan y de las medidas que realizaría Vox también en les Corts Valencianes. La escuchamos. No podemos seguir teniendo al frente a una consellera que no tiene un equipo de gente competente para trabajar en este sentido. Por lo que desde el grupo parlamentario Vox en las Cortes Valencianas, además de pedir de nuevo, una vez más, la dimisión de la señora Barceló, lo que pedimos es que haya al frente de la Consellería de Sanidad un grupo de técnicos que sepan hacer un estudio y una planificación correcta tanto de la vacunación como de las posibles consecuencias y de la gestión de esta tercera ola de COVID en la Comunidad Valenciana, que, como ya estamos viendo, es la comunidad donde menos pruebas PCR se hacen y a la par es la comunidad donde más incidencia de coronavirus hay. No se puede permitir que sigan habiendo incompetentes delante de una consellería que ahora es tan necesaria esa buena gestión. Por lo tanto, de nuevo reiteramos nuestra petición de dimisión de la señora Barceló y seguimos muy expectantes y muy preocupados la evolución de la crisis sanitaria y de los contagios de coronavirus en nuestra comunidad. Nos daría para más debate, para más profundidad. 30 segundos les voy a dejar, a ver si son capaces de resumir. Empezamos por Alfredo Castillo, diputado autonómico del Partido Popular. ¿Cómo cerraría esta tertulia? Pues muy brevemente diciendo que es verdad que les pilló la primera ola, pero lo que es verdad también es que le ha pillado la segunda y la tercera.
y que hay una imprevisión absoluta. Seguimos sin tener los purificadores de aire puestos en los colegios, seguimos sin enfermeras escolares, seguimos sin hacer PCRs a los profesores. Hay hospitales de patraña y no hospitales de campaña en los que ni hay ni va a haber nadie. Ferran, lo verás. No se puede meter a una persona ahí enferma, en esos sitios al aire libre. Hay que meterlos, había que haberlos metido en la Feria Valencia, en la Feria de Alicante, por poner un ejemplo. Y en cualquier caso, esa imprevisión ha quedado absolutamente acreditada, por ejemplo, con la condena a la Generalitat por no haber puesto medidas de protección para los trabajadores sanitarios. Todo una imprevisión y estos son los resultados. Gracias, diputado autonómico del Partido Popular. Damos paso a Ferran Martínez, muy breve, su mensaje final. Bueno, yo creo que sobran capitanes a posteriori, falta, es verdad, en muchos lugares, como en la Comunidad de Madrid, una gestión sanitaria correcta y eficiente. Nosotros creemos que en la Comunidad Valenciana lo que nos corresponde es tomar las medidas más robustas posibles para que estas tengan que ser lo más cortas posibles y ayudar, eso sí, a las familias y a las empresas a pasar esta crisis. Gracias, diputado. Y cerramos con las palabras del diputado socialista. Sí, estoy convencido que no es el momento de discursos de sábelo todo, no son momentos de hacer discursos estériles, no es momento de hacer discursos de ruido. Hay que clamar mucha responsabilidad colectiva, hay que hacer mucha pedagogía, porque la Comunidad Valenciana está en una situación de, si existiese el cumplimiento exhaustivo de las medidas que están en vigor, estamos en un contexto de semi-confinamiento. En esa línea tenemos que seguir y con un plan de vacunación como el que estamos haciendo, con un 80% de distribución total de las vacunas. Muy bien, pues gracias también, diputado autonómico, gracias a los tres por su presencia y también a los diputados que han intervenido desde Compromís y de Ciudadanos. Así terminamos con las palabras que pronunciaba el presidente esta tarde, esta mañana. Hay margen todavía antes de llegar a un confinamiento domiciliario. Veremos qué ocurre con esa crisis de la que hablan ya también en el Gobierno valenciano por esas discrepancias en las medidas a tomar. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Esto es Ágora. Buenas noches.